y empecemos con este esquema, ¿no? Reforzando un poco lo que vimos el día de hoy. Tengan en cuenta que hablamos que hay tres tipos de músculo, ¿no? Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Por favor, alguien recuérdeme cuáles son los aspectos más relevantes que mencionamos de estos para poderlos diferenciar. ¿Cómo yo diferencio músculo esquelético de músculo cardíaco? ¿Cuáles son los principales criterios histológicos? El núcleo. ¿Qué pasa con el núcleo? En el músculo esquelético está pues como disperso más que toda la periferia y en el músculo cardíaco está más central. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra característica es importante tener en cuenta? Miren que músculo esquelético y músculo cardíaco son estriados, ¿no? Es decir, se pueden ver las estriaciones transversales en su citoplasma, ¿no? Aparte de la ubicación que es importante del núcleo, el músculo cardíaco, sus fibras tienden a ramificarse, ¿sí? Se van ramificando y se unen con otras, eso es lo que se llama los discos intercalados o intercalares, que es característico del músculo cardíaco y es lo que permite que cualquier impulso nervioso se transmita de manera rápida y continua a todo lo que es el músculo para que actúe como si fuera una sola unidad, no se contrae o se relaja de manera separada, sino como una unidad completa. Es por eso que cuando yo miro músculo esquelético y cardíaco, en el cardíaco yo puedo ver como más espacios conectivos entre las fibras, pero es por esa condición de ramificación. ¿Y qué pasa con el músculo liso? ¿Cuáles son las principales características? No presenta estriaciones transversales. ¿Qué más? Hace contracciones involuntarias. Y histológicamente, ¿qué podemos ver? ¿Qué apariencia tienen las fibras, a diferencia de las otras? Es más lisa. Es fusiforme. Miren, las anteriores son más cilíndricas, su longitud es muy larga, es extensa. En cambio, las lisas, sus fibras son más cortas y son fusiformes, es decir, alargadas, terminan en punta, ¿no? Es difícil a veces delimitar exactamente cada fibra, ¿no? Porque como su citoplasma se lo ve eosinofílico, tiende a entremezclarse, ¿sí? El citoplasma de una célula con la otra, pero si lo pudiéramos dibujar tiene esta forma, es fusiforme, es alargada, sus núcleos también. Ojo, hay que tener en cuenta que es diferente evaluar un músculo en corte longitudinal, como lo estamos viendo aquí, a un corte transversal. Estos serían cortes transversales. Si yo lo veo transversal, entonces ya la fibra tiene una forma esférica o poligonal. Para el caso de músculo esquelético, el núcleo está a la periferia, músculo cardíaco está en el centro y músculo liso puede o no aparecer el núcleo, es más redondeado, pero es dependiendo del área donde se haya realizado el corte. Bueno, ahora, veamos ya algunas imágenes de lo que es músculo esquelético, ya recordando un poco las características generales. Entonces aquí tenemos músculo esquelético, entonces en corte longitudinal y corte transversal. Veamos primero la sección longitudinal. Entonces, tengan en cuenta que vamos a ir a aumento. Recuerden que ustedes van a trabajar a diferentes aumentos, ¿no? Aquí tienen las opciones en pestaña para ir
llevando. Estos son los aumentos con los que trabajamos también un poco en el laboratorio, ¿no? Recuerden 4X, que es la panorámica, 10X, 40X, ¿no? Hasta 100X. Entonces, esta sería la panorámica que veríamos de una imagen. Ahora, si yo voy incrementando, ya me acerco, entonces yo ya puedo ir detallando como tal las fibras. Y miren que ya desde este incremento yo ya puedo ver en el citoplasma las estriaciones. Lo voy a llevar hasta 40X. Miren cómo son evidentes las estriaciones. Aquí hay varias fibras o miofibrillas. Yo puedo ver los núcleos de algunas de esas miofibrillas. ¿Cómo se llama el paquete de fibrillas? O sea, un conjunto de miofibrillas, ¿qué estructura forma? ¿Cómo se llama? Fascículos. Bueno, hoy les voy a ayudar un poquito más porque pues no alcancé a pasarles la clase con anticipación debido pues a que fue cuestión de última hora lo que ocurrió ayer. Pero entonces recuerden, hay varias fibrillas o miofibrillas. Cuando yo encuentro un paquete de miofibrillas, este paquete se llama fascículo. Y el conjunto de varios fascículos forman como tal el músculo, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí, puedo observar varias fibrillas o miofibrillas y veo las estriaciones. Estas estriaciones en realidad, ¿por qué se ven así? Porque es la apariencia que tienen los miofilamentos. ¿A qué miofilamentos me refiero? A los miofilamentos de actina y de miosina, que son proteínas contráctiles. Recuerden que esas proteínas contráctiles se organizan en unidades funcionales que se llaman sarcómeros. Es decir, si aquí miran cada recuadrito, realmente esto es un sarcómero. Cada miofibrilla tiene varios sarcómeros. Los sarcómeros es la forma como se entrelazan o se entrecruzan los miofilamentos de actina y de miosina para poder generar el proceso de contracción muscular. Bueno. Veamos ahora el corte transversal, ¿no? El anterior era longitudinal, este es transversal. Entonces recuerden que aquí se mantiene la condición de la ubicación periférica del núcleo. Aquí vemos los núcleos ubicados a la periferia. Llevémoslo hasta 40X. Entonces aquí están, igual se miran parte de las estriaciones y la ubicación del núcleo. En 4X, miren la disposición, ¿sí? Cada grupo de fascículos, de fibrillas o de miofibrillas forman lo que llaman fascículo. Esto sería un fascículo, esto es otro fascículo, ¿sí? Los fascículos, recuerden que están delimitados por lo que es el perimecio, y la capa más externa del tejido conectivo se llama epimicio, y cada fibra también tiene su envoltura conectiva. Cada fibra, cada una de estas unidades está delimitada por este componente conectivo que lo rodea, que se llama endomisio. Ese componente conectivo tiende a volverse más denso en la medida en que se exterioriza. Entonces, tenemos aquí un tejido conectivo que tiende a ser un poco más laxo, el perimecio tiende a ser un poquito más denso y el epimicio es el más denso de todos. Es la cápsula externa, que es la que se continúa, recuerden, con los componentes conectivos del tendón. Bueno, ¿vamos claros hasta aquí? Veamos algunas imágenes. Estas son como tal miofibrillas. Aquí este es un corte longitudinal, ¿sí? Vemos las estriaciones. Recuerden que aquí podemos ver lo que son sarcómeros. Cada como cuadrícula que yo miro pequeña son los sarcómeros, ¿no? Que esos sarcómeros son, vuelvo y repito, la unidad funcional y estructural de lo que es
la estructura muscular. Miren, este es el núcleo como tal de la fibrilla, ¿no? Pero estos núcleos que miro aquí, que son como más cortos, más redondeados, corresponden a los núcleos de las células satélite. Que esas células satélites es precisamente una particularidad del músculo esquelético que permite que haya un proceso de reparación o incluso de hipertrofia, es decir, aumento de tamaño, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en músculo cardíaco. Músculo cardíaco no hay células satélite, por lo tanto, si se daña el músculo, sufre un daño, cualquiera que sea, no se puede como tal regenerar, sino que sufre un proceso de cicatrización, es decir, de reemplazo por tejido conectivo. Esta es otra imagen de músculo esquelético en corte longitudinal. Podemos detallar lo que les digo, las estriaciones. Aquí hay los miofilamentos, que son las lineecitas que yo puedo ver aquí, los sarcómeros. Cada unidad de estas es un sarcómero, ¿sí? Es decir, por eso decíamos que las fibras musculares están constituidas por múltiples sarcómeros. Esta es otra tinción que nos permite evaluar las estriaciones y la organización en sarcómeros, ¿no? Que son las unidades pequeñas. Músculo esquelético. Cada unidad de estas a qué corresponde, por favor, voy preguntando lo que ya expliqué. ¿Cómo se denomina cada una de estas unidades? Esmeralda, ¿cómo se llama cada una de las unidades que estoy señalando aquí? Carolina, ¿qué es esto? Perdón, ¿me repite? Cada unidad de estas, ¿cómo se llama? Fibrillas, profe. Fibrillas o miofibrillas. ¿Este paquete cómo se llama? Este sí sería el fascículo. ¿Listo? Claro, la organización. Cada unidad es la fibra muscular o miofibrilla. El paquete o grupo de miofibrillas se llama fascículo. Entonces, ¿cómo se llamará esto? Esta parte conectiva, lo que miro más claro. ¿Qué nombre recibe? Lo que está envolviendo el fascículo. Endomicio, perimicio, epimicio. ¿Cómo se llama? Perimicio. Lo que rodea o delimita el fascículo se llama perimicio. ¿Qué estoy mostrando aquí? Los núcleos de ubicación lateral, núcleos de cada fibra. Ahora, recuerden una cosa, y es que el examen que vamos a hacer el martes es así, ¿no? Es una imagen, hay que identificar el tejido y hay señaladores para estructuras. Entonces yo puedo señalar esta estructura y tiene que decirme que esto es núcleo. Yo le señalo esta estructura y me va a tener que decir, pues no, este tema no incluye el examen, pero estoy dándoles el ejemplo, ¿no? Si señalo esta estructura, esto se llama perimicio.
¿sí? Y así voy a tener que señalar. Entonces tenemos que familiarizarnos en todos los aumentos con cada componente del tejido que estamos analizando. Bueno, y este es un corte transversal, ¿sí? Entonces en este corte transversal, entonces veamos por ejemplo, el endomicio. Entonces recuerden, cada unidad de estas es una fibra. Entonces, lo que delimita la fibra, este espaciecito que se ve como claro, es tejido conectivo, que se denomina endomicio, lo que rodea cada fibra. Estos son los núcleos de las fibras. Podemos encontrar también lo que son estructuras capilares, ¿sí? Entonces resulta que entre las fibras también hay vasos sanguíneos, en el tejido conectivo hay vasos sanguíneos. Como es un corte transversal, el capilar también queda en un corte transversal. Recuerden que el capilar lo miramos hoy también cuando hablamos de sistema circulatorio. ¿De qué está compuesto un capilar? Les recuerdo. Un vaso sanguíneo en general tiene 3 túnicas, ¿no es cierto? Tiene una túnica íntima, una media y una adventicia. La túnica íntima o interna es endotelio, la media es muscular y la externa es conectivo, la adventicia es tejido conectivo. De esas capas, ¿cuáles tienen un capilar y cuáles no? Aquí hay un capilar. Este es un capilar, este es otro capilar, aquí hay otro capilar. De las 3 capas que tiene, ¿cuáles se mantienen en un capilar? Bueno, solamente tenemos la capa endotelial prácticamente, solo hay endotelio, con su membrana basal y pueden aparecer pericitos en la periferia. No tiene capa media, no tiene capa adventicia. El perimicio. Entonces, el perimicio sería este que está aquí, ¿sí? Lo que rodea este paquete de fibras que se llamaría fascículo. Cada una de estas unidades es un fascículo. Entonces, lo que delimita el fascículo, esto es el perimicio. Esto, ¿sí? Miren que es una capa de tejido conectiva más gruesa que esta, porque está rodeando el fascículo. Y el epimicio ya sería la capa conectiva. Miren esa capa tan densa, ¿sí? Aquí ya hay fibras de tejido, fibras de colágeno, es tejido conectivo denso. El epimicio es la capa más externa porque lo que hace es formar como una cápsula que rodea todo el músculo, que es lo que conocemos como la fascia en anatomía. Sí, es el epimicio. Entonces, toda esta es tejido conectivo denso, fibras de colágeno. Estos núcleos corresponden a los núcleos de los fibroblastos. Bueno, y recuerden pues que hay diferentes tipos de fibras musculares, ¿no? Fibras musculares tipo 1, fibras musculares tipo 2. Entonces, las fibras musculares tipo 1, que serían estas, siempre se ven más intensamente teñidas, son más pequeñas. Recuerdan que estas son pues la diferencia entre esta que es tipo 1 y esta que es tipo 2. Uno es el tamaño y la apariencia tintorial. Las tipo 1 se tiñen más intensamente, recuerden que son más vascularizadas, tienen una concentración mayor de mioglobina, por eso se ven como más rojas. Y las tipo 2, recuerden que son las blancas, tienden a ser más grandes, ¿no? Son menos vascularizadas y pues realmente lo que hace la diferencia es incluso la densidad de sus fibras por la función que estas cumplen.
aquí las podemos ver en detalle, ¿no? Las tipo 1, las fibras tipo 2. Músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, pues vamos a ver primero la sección longitudinal. Entonces aquí lo tenemos en 4X, es decir, la panorámica. Entonces vamos a ir aumentando a 10X. Miren lo que ya hemos mencionado, sus fibras musculares se van ramificando, se van dividiendo y anastomosando con otras. Siempre entre las fibras se ven como más espacios, más de mayor tejido conectivo, pero es por esa condición de ramificación que se está dando. Aquí tenemos, podemos identificar la otra característica, que es la ubicación central de los núcleos. También podemos detallar la condición de las estriaciones, que también es típico de estas fibras musculares. Ahora, aquí estoy señalando otra característica del músculo cardíaco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Cómo se llama? Que es típico de músculo cardíaco. Esto. Discos intercalados o discos intercalares, que son uniones intercelulares especializadas. En un corte transversal, entonces esta es la panorámica. Aquí tenemos en 10X, igual, miren aquí, fibras, algunas de las fibras podrán visualizarse el núcleo, en otras no. Recuerden que la característica de la ubicación central del núcleo se mantiene, ¿no? Y la apariencia estriada también, ¿no? De lo que es. Lo demás, ¿qué es lo que estoy mostrando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué tipo de tejido? Tejido conectivo. Bueno, si ustedes no participan, entonces yo sigo avanzando, terminamos rápido y ya ustedes son los responsables de ponerse al día y estudiar, ¿no? Porque realmente así es difícil avanzar y aprovechar esta clase, ¿no? Aquí lo que ya les había indicado anteriormente, los discos intercalados o discos intercalares. El tercer tipo de músculo es el músculo liso. Tenemos aquí la panorámica. Aquí lo tenemos en 20X. Recuerden que aquí sus fibras son más cortas y terminan como en puntas. Si yo pudiera dibujar cada fibra sería más o menos esto, ¿sí? Cada fibra tiene esta forma. Sus núcleos son fusiformes también, alargados, ovalados. Y recuerden que el músculo liso puede estar dispuesto, en este caso por ejemplo está en disposición longitudinal, pero dependiendo del órgano en que lo estemos analizando puede estar en disposición circular, entonces el corte o la apariencia también van a variar. Aquí podemos ver, miren, por ejemplo, esta es una sección longitudinal en donde se puede ver el núcleo y dentro del núcleo los nucleolos.
Entonces la apariencia va a variar siempre, vuelvo y repito, dependiendo del corte que estemos trabajando. Esta imagen, por ejemplo, corresponde a intestino. Entonces, vamos a ver aquí que el intestino, ahora que veamos digestivo, una de las capas que tiene intestino es músculo. Esto es la mucosa, esta es la capa muscular de intestino. Entonces, en esta capa, en la capa muscular, miren que yo puedo ver dos cortes, uno transversal y uno longitudinal del músculo liso. En el corte longitudinal yo puedo ver los núcleos alargados, ovalados, ¿no? Y en el transversal los núcleos tienden a verse más esféricos y en algunas fibras se ven y en otras no. Ahora, si yo lo acerco, vuelvo y repito, en realidad una fibra es esto, si yo la dibujara, la delimitara. Pero lo más característico aquí es la apariencia del núcleo. Esto es lo que me dice que es músculo liso y la ausencia de estriaciones. Además, pues que yo por teoría ya debo saber en qué áreas, en qué estructuras o en qué órganos vamos a encontrar músculo liso o músculo estriado, ya sea esquelético o cardíaco. Aquí tenemos también otro componente de músculo, ¿sí? Esta corresponde a vesícula. Entonces, aquí veo yo músculo, ¿sí? Parte de músculo liso. En una sección longitudinal, entonces, aquí de pronto yo puedo detallar un poquito más lo que es cada fibra. Miren, esto es una fibra y miren cómo termina en punta. ¿Sí? Esta es otra fibra, lo característico, lo alargado, y aquí en un corte transversal se mira más circular, en algunas fibras no queda incluido por el sitio del corte el núcleo, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Entonces aquí hemos analizado músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Veamos ahora la parte del sistema cardiovascular. Entonces, si analizamos corazón, porque recuerden que cuando yo digo sistema cardiovascular estoy hablando de capilares, de venas, de arterias, de corazón y de vasos linfáticos. Entonces, si yo evalúo corazón, entonces en corazón, por anatomía sabemos que el corazón tiene cámaras cardíacas, ¿no es cierto? Tiene atrios, tiene ventrículos, tiene un septo interventricular, un septo interauricular, tiene válvulas entre estas cámaras. Bueno, como el corazón es un vaso sanguíneo modificado, como un vaso sanguíneo modificado tiene una capa interna, una capa media y una capa externa. Lo que cambia aquí es el nombre que se le va a dar por el hecho de estar ubicado en corazón. Entonces, la capa interna, ¿cómo se llama? Endocardio. La capa muscular o media. Miocardio. Y la externa. Epicardio. Pericardio, ¿no? Que el pericardio tiene un pericardio visceral y uno parietal. El pericardio visceral, es decir, el que está pegadito al músculo, se llama epicardio. Y el otro ya es el pericardio parietal, el externo, el que forma como tal ese saquito del cual sacamos al corazón cuando hacemos una disección, ¿no? Durante una necropsia o en la disección anatómica. Bueno, entonces, aquí podemos ver primero en esta imagen lo que es músculo. Entonces aquí tengo miocitos, las células cardíacas. Ya acabamos de analizar hace un momento en un corte transversal, pues la principal característica es que el núcleo es de ubicación central. Aquí lo podemos ver perfectamente. Núcleos de ubicación
central, característico del músculo cardíaco. Y se lo veo en una sección longitudinal, pues ya miramos también, ¿no? Son fibras en un corte longitudinal, pues son fibras de tipo cilíndrico, que se pueden ver sus estriaciones, son fibras que se ramifican. Aquí vemos los discos intercalares o intercalados, que son estos como líneas que yo alcanzo a ver aquí, que se tiñen más intensamente, son puntos de unión en las ramificaciones que se dan, ¿no? Pueden aparecer algunas estructuras, la mayoría tienen un solo núcleo, ¿no? Hay unas que pueden tener dos núcleos, ¿no? Aquí en detalle yo puedo ver, vuelvo y repito, esta estructura, ¿cómo se llama? Discos intercalados o intercalares. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay aquí en medio? Entre las fibras, ¿qué es esto? El tejido. Tejido conectivo laxo, ¿no? Si es abundante, entonces aquí hay fibras de colágeno, aquí pueden aparecer fibroblastos, recuerden que aparecen capilares también, adipocitos. Bueno, entonces el tejido conectivo siempre va a aparecer en mayor o menor cantidad. Bueno, en esta imagen podemos ver la parte de atrio. Tenemos el atrio derecho. En este atrio podemos encontrar, entonces vamos analizando las capas, ¿no? Recuerden, la capa interna está, aquí está la luz, ¿sí? Es la cavidad cardíaca. Entonces, ¿esto corresponde a qué? Lo que estoy señalando. A endocardio. El endocardio, les hice la diferencia hoy en clase, ¿no? En los otros vasos sanguíneos es un epitelio plano simple. En corazón no es tan plano, tiende a ser más cuboidal. Y debajo de él está el espacio subendocárdico, que es tejido conectivo. Una parte es laxa, otra parte es más densa, ¿no? Entonces todo este rebordecito es realmente endocardio. Todo esto es endocardio. Si aquí está el epitelio y aquí esta es la parte subendocárdica o subepitelial, que es tejido conectivo. Y lo demás, todo esto que vemos aquí, corresponde a ¿qué estructura? Miocardio. Miocardio. ¿Listo? Bueno, entonces el miocardio, pues ya lo sabemos en detalle, todo esto corresponde a miocardio. Entonces este, por ejemplo, es un corte transversal. Entonces si lo vemos en 40X, vuelvo y repito, entonces miren las fibras y dentro de cada fibra los núcleos de ubicación central. Lo que vemos acá es tejido conectivo en ellos, aquí hay capilares también en un corte transversal. Aquí hay otros vasos. Y esto corresponde al epicardio. ¿Sí? Recuerden que el epicardio es la capa visceral del pericardio. El epicardio tiene una cubierta externa que es mesotelio. ¿Qué tipo de epitelio es el mesotelio? Epitelio plano simple. ¿Listo? Y debajo de él se ubica pues tejido conectivo también. Bueno, que puede ser laxo. Aquí esta es otra parte de epicardio.
Entonces hay una parte mesotelial y lo demás es tejido conectivo. Entonces aquí hay fibras de colágeno. Todo lo que vemos aquí son fibras de colágeno, puede ser una zona más densa o más laxa dependiendo de la estructura que estemos evaluando. Ahora, en corazón, arranquemos de esta estructura, también tiene un esqueleto cardíaco, ¿no? Recuerden que les dije que el esqueleto cardíaco, su composición varía dependiendo de la especie que estemos hablando, ¿no? Este esqueleto soporta los otros elementos. Entonces está formado por anillos fibrosos, por los septos o tabiques. Por ejemplo, en bovinos tiende a ser incluso tiene un componente óseo. En el perro puede tener un tejido cartilaginoso, aparte de la parte conectiva. Todo esto sostiene las otras estructuras. Ahora, las cámaras, aquí tenemos los atrios, aquí tenemos los ventrículos, están separadas por unas válvulas, ¿no es cierto? Que estas válvulas en realidad son proyecciones del endocardio, forman esa estructura. ¿Cómo las vamos a ver a nivel histológico? Entonces, analicemos esta imagen. Esta imagen corresponde a corazón, ¿sí? Esta es una panorámica. Aquí tenemos parte del atrio derecho. Aquí está el ventrículo derecho. Tenemos el epicardio. Recuerden que el epicardio es el pericardio visceral, entonces aquí está el mesotelio y lo demás es tejido conectivo. Entonces, como tejido conectivo puede tener abundantes adipocitos, fibras de colágeno, vasos sanguíneos. Y las válvulas, aquí yo puedo ver una válvula. Me voy a regresar un poco a la imagen. Esta, para que nos ubiquemos. Primero en la panorámica. Esta proyección, esta prolongación, miren, aquí está el atrio, vuelvo y los ubico. Aquí está el ventrículo. Recuerden que entre el atrio y el ventrículo hay válvula. Esta es la válvula. Es una compuerta, les decía, que está formada por tejido, una parte que es más densa y otra parte que es más laxa, ¿no? Entonces vámonos a detallar esa válvula. Entonces, aquí la podemos ver, ¿sí? La válvula miren, está compuesta. Tiene una recubierta endotelial, pero tiene un componente conectivo. Entonces yo lo que estoy mirando aquí son fibras de colágeno. Estos núcleos son los núcleos de fibroblastos. Hay una parte de la válvula que tiende a ser un componente conectivo más laxo y otra parte que puede ser más densa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando hay patologías de las válvulas tienden a presentarse modificaciones en ese componente conectivo. Entonces aquí en detalle vemos las fibras de colágeno, núcleos de fibroblastos, principalmente aquí. Aquí podemos ver otra válvula. Entonces, vuelvo y repito, es un repliegue del endocardio que tiene un cuerpo de tejido conectivo, que es lo que estamos viendo aquí. Ahora, esto que ustedes miran aquí como ondulaciones, ¿no? Ondulaciones, en realidad es donde se ubicarían las fibras elásticas. Estas son de colágeno, pero el espacio clarito corresponderían a fibras elásticas. Si yo las quisiera teñir, tendría que utilizar orseína, es la tinción especial. De lo contrario, yo puedo ver aquí cómo se puede evidenciar de alguna manera la ondulación, que es donde están las fibras elásticas, en medio de las fibras de colágeno. Y lo demás, pues vuelvo y repito,
células de fibroblastos. Aquí podemos aprovechar y hay una arteria. Esta es una arteria coronaria. Recuerden las arterias, ¿qué capas tienen? Tiene una capa interna o endotelio, una capa media que es la muscular y la capa externa que es la adventicia. Aquí en detalle se pueden ver, voy a desplazar un poco la imagen. Miren la capa media para que nos ubiquemos la característica importante de las células musculares lisas, ¿no? Sus núcleos fusiformes, alargados. Aquí miren, esto que miro ondulado aquí es porque hay fibras elásticas en medio de las fibras de colágeno, que recuerden que esa se llama la capa elástica externa de las arterias. Y acá yo puedo ver la túnica adventicia, que en la adventicia hay fibras de colágeno, hay fibroblastos, pueden haber vasos sanguíneos, terminales nerviosas, adipocitos en cantidades variables. Ahora, en el corazón, recuerden que hay dos tipos de fibras contráctiles, las de los atrios que pueden producir algunos polipéptidos y las fibras de Purkinje. ¿Qué función tienen las fibras de Purkinje? Recuérdenme. Son células conductoras, son fibras conductoras, no son contráctiles, son fibras conductoras, son las encargadas de conducir el impulso nervioso. Por eso ellas se ubican a nivel del nodo sinusal, del nodo atrioventricular, a nivel de las fibras de Purkinje y del haz de His, ¿no? Todos esos son los puntos de conducción eléctrica del corazón. Ahora, ¿cómo yo diferencio una fibra contráctil de una fibra de Purkinje? ¿Quién me recuerda? Aquí yo puedo ver los dos tipos de fibras. Estas son fibras contráctiles, todas las que están aquí abajo, y estas que están señalando las flechitas, esto, son fibras de Purkinje. ¿Por qué yo las puedo diferenciar? Porque las fibras de Purkinje son más grandes, se las mira teñidas más tenuemente, son más claras, y voy a aumentar aquí. Miren. Estas fibras no tienen estriaciones prácticamente y lo que ese aspecto granular que tienen es porque tienden a acumular glucógeno, ¿sí? Que recuerden, es una sustancia energética de reserva. Entonces, esta es la diferencia entre esta, que es una fibra contráctil, mírenla acá, con esta que está acá arriba, que es una fibra conductora o fibra de Purkinje, mucho más grande, teñida más tenuemente y su citoplasma de aspecto granular. Claro, hasta ahí la diferencia entre lo que es una fibra contráctil y una fibra conductora a nivel del corazón. Sí, profe. Aquí podemos... ¿Tiene que ver como la ubicación donde usted estaba o puede estar en cualquier parte? No, puede estar en cualquier parte. Lo que pasa es que anatómicamente ya sabemos en qué puntos los vamos a encontrar, ¿sí? Ya recuerden que aquí está, miren, esta imagen se las presenté en clase. Hay unos puntos claves a nivel del nodo sinoauricular, del atrio ventricular, de lo que son las fibras, el haz de His y las fibras de Purkinje. En estos puntos es donde vamos a encontrar esas células conductoras, en estas áreas, anatómicamente. Pero si yo miro la imagen, que fue lo que analizamos aquí, entonces, en estas áreas, que es donde está el nodo sinoauricular, porque estoy a nivel del atrio, del nodo sinusal que está a nivel atrial, pues voy a encontrar estas que son las fibras conductoras.
¿no? A diferencia de las de acá abajo, que son fibras contráctiles. Bueno, vamos a vasos sanguíneos, arterias y venas, ¿no? Entonces, esta imagen corresponde a una arteria elástica. Entonces recordemos las túnicas que vamos a encontrar en un vaso sanguíneo. Entonces, esta es la luz del vaso. Yo voy señalando y me van diciendo por favor las capas. ¿Qué túnica es esta? Túnica íntima. Esta. Túnica media. ¿Qué tiene la túnica media principalmente? ¿Cuál es el principal componente? Músculo liso. Listo. ¿Y toda esta capa? Adventicia. Adventicia. Listo. Entonces, vamos en detalle. Me voy a ir aquí, en 10X. Esta es la túnica íntima, que recuerden que es endotelio, epitelio plano simple, y puede haber un espacio subendoteliar donde hay algo de tejido conectivo, y además aquí hay una lámina elástica interna. No sé si alcanzan ustedes a detallar aquí, se ve como algo de ondulación, ¿no es cierto? Esta ondulación es porque hay fibras elásticas. Por la tinción pues no se tiñe bien, es decir, se mira como una zona clara porque es hematoxilina y eosina. Si utilizara orseínas, entonces se teñiría de color marrón. Aquí hay una lámina elástica interna. Esto que se mira como onduladito, lo voy a llevar hasta 40X para que no quede dudas. Perdón, aquí hay una falla, vamos a regresar a ver qué pasó. Entonces estábamos en esta imagen, estábamos viendo la parte de la túnica íntima, aquí, era donde yo les decía que pueden verse ciertas ondulaciones, y esa ondulación es porque hay una lámina elástica interna. Ahora, todo lo demás, esto es la túnica media. ¿Por qué decimos que esta es una arteria elástica? Porque si bien la túnica media está constituida por músculo liso, todo esto son núcleos de las células, de las fibras musculares lisas, recuerden que son alargados, son fusiformes aquí. En medio de las fibras musculares, miren aquí cómo se puede visualizar las fibras elásticas. Hay gran cantidad de fibras elásticas en medio de las fibras musculares. Entonces, por eso esta arteria se denomina una arteria elástica, porque tiene un componente elástico muy importante en la capa media, no solamente lo que es la lámina elástica interna y la externa, sino en la capa media podemos ver una cantidad importante de fibras elásticas, que recuerden siempre van a tener esta apariencia ondulada. Si se mira una zona más tenue, pero siempre ondulada. Ahora, la túnica media, aquí a menor aumento en 10X, miren, pero igual, miren que se puede ver las ondulaciones entre la capa muscular. Y la túnica adventicia, todo lo que está en la parte externa es tejido conectivo, y en grandes vasos, recuerden, habíamos hablado de los vasovasorum. ¿Qué son los vasovasorum? Son vasos sanguíneos que garantizan la nutrición de estos vasos de gran tamaño, ¿no? Los vasovasorum, vasos sanguíneos. Aquí hay otro, acá hay otro. Lo demás, lo que vemos aquí, son fibras de colágeno, fibroblastos. Bueno.
Ahora, una vena grande. ¿Cuál es la capa más desarrollada en las venas? ¿La íntima, la media o la adventicia? La adventicia. La adventicia. Entonces, miren, yo aquí para que nos ubiquemos, aquí está la parte de la luz, ¿no es cierto? Esta es la parte de la luz. Esta sería la túnica interna. La media es apenas este reborde, esto es la media. Y todo esto, todo lo demás, viene a ser la adventicia. En detalle, aquí está la túnica interna, que tiene endotelio, que es el epitelio. Aquí apenas alcanzo a ver los núcleos de algunas células endoteliales, epitelio plano simple. Esto que miro ondulado, ¿qué sería? A ver si estamos atentos. ¿Cómo se llama esta estructura? Es una capa elástica, es la lámina elástica interna, ¿no? Por eso está ondulada. ¿Qué es esto que estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué túnica? Media. Entonces, ¿qué son estas? ¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Qué estructura estoy señalando? Los núcleos de las fibras musculares lisas. Vuelvo y repito, miren, que esto no se les puede olvidar. Los núcleos son fusiformes, alargados, porque esto es músculo liso. Esta es la capa media, entonces es músculo liso. Entonces son núcleos de las fibras musculares lisas, ¿no? Esta es la interna, esta es la media. De aquí hacia afuera ya empieza la capa adventicia. Que la adventicia tiene algunas células musculares lisas, pero dispersas, pero la mayoría corresponde a fibras de colágeno, que es lo que alcanzo a ver aquí, algunos fibroblastos. Aquí en detalle, la que ya habíamos visto, la túnica media. Y vamos en detalle a la adventicia. La adventicia es todo esto, corresponde a la adventicia. En la adventicia, pues vamos a encontrar en grandes vasos, recuerden los vaso-vasorum. Entonces, donde hayan vasos sanguíneos, hablamos de vaso-vasorum, ¿no? Porque sé que este es un vaso sanguíneo, miren los eritrocitos en su interior. A veces eso me ayuda a diferenciarlos un poco. Esta es la arteria elástica, pero esta sí es una tinción orseína. Entonces aquí yo puedo ver, miren, con orseína muy bien diferenciadas las fibras elásticas que son abundantes en la capa media. Entonces recuerden, entre las fibras elásticas está el músculo liso. Aquí está la túnica interna y acá está la adventicia. Todo esto corresponde a adventicia. Aquí puedo ver en esta imagen la parte de la aorta. La aorta, recuerden que es una arteria. Entonces, por favor, ubiquémonos. ¿Qué capa es esta? A ver si estamos atentos. Les recorro la imagen. ¿Qué capa es esta? Adventicia. Adventicia. Esta, Media. o muscular. Y esta, Interna. Íntima. la interna, ¿a qué corresponde la interna? Endotelio.
endotelio. ¿Qué es el endotelio? Lo deben tener claro para el examen. Aquí. ¿Qué hay aquí? Epitelio plano simple. Epitelio plano simple, ¿no? Y en grandes arterias recuerden que siempre hay un espacio subendotelial que es tejido conectivo, ¿sí? Entonces aquí hay fibras de colágeno, fibroblastos y otros elementos. Pero ya miren, esto es diferente a esto. Acá ya empieza ¿qué capa? La muscular, ¿no? Entonces todas estas son fibras musculares lisas. Músculo liso, núcleos fusiformes, recuerden, tienen esta forma. Lo que pasa es que no los puedo diferenciar el límite, digamos, ¿no? Delimitar exactamente. Y vamos a la adventicia, pues ya la habíamos detectado todo esto, fibras de colágeno, las más eosinofílicas, adipocitos, esto es grasa unilocular, núcleos de fibroblastos, pueden aparecer terminales nerviosas, los vasovasorum, ¿no? Que son los vasos sanguíneos que están en la capa más externa. Y tenemos aquí una vena, que esta es la vena cava, es una vena de gran tamaño. Entonces aquí también puedo diferenciar lo que es la túnica interna, esta es la íntima, y parte de la túnica media. Aquí ya hay músculo liso, ¿no? Esto es parte de túnica media, íntima y la túnica media. Y la adventicia, pues ya es prácticamente la mayoría del componente, todo esto es la adventicia, ¿sí? Todos los elementos que se pueden diferenciar. Adipocitos, fibras de colágeno, algunas fibras musculares lisas también dispersas. Aquí en detalle, parte de la adventicia, entonces recuerden, fibras de colágeno, algo de músculo liso. Hay terminales nerviosas, esto es un nervio. Hay vasos sanguíneos. De diferentes calibres. Y hay cantidades variables de células adiposas. Todo esto son células adiposas, grasa unilocular. Aquí tenemos lo que es una arteria muscular y una vena. Igual, no hay pierde, ¿no? La luz, este es un corte transversal, está la luz, endotelio, capa media muscular, adventicia. Esto que miramos como ondulado, esta apariencia, voy a aumentar un poquito aquí, ondulado, es porque aquí hay una lámina elástica interna. Acá estas pueden o no tener lámina elástica externa, aquí no se alcanza a ver, se ve muy en detalles la lámina elástica interna, que es la que incluso separa en realidad el endotelio de la túnica muscular, y todo lo demás es adventicia. En detalle, la túnica media, músculo liso, y la adventicia, donde encuentro fibras de colágeno, núcleos de fibroblastos, algunos adipocitos. Y una vena de tamaño mediano, entonces igual. Encontramos sus túnicas, túnica íntima, aquí está la luz, la íntima,
parte de la túnica media, aquí yo ya puedo ver músculo liso. Recuerden, la clave son los núcleos fusiformes. Esto es músculo liso, entonces la túnica media, íntima, media, y lo demás corresponde a la túnica adventicia. Todo lo demás corresponde a túnica adventicia. Hay algunas venas de gran calibre que pueden tener válvulas, ¿no? Para que tengan en cuenta. Entonces la válvula, al igual que en corazón, es una proyección del endotelio, ¿no? Entonces aquí pueden ver en detalle la válvula, que tiene un cuerpo de tejido conectivo. Por lo demás, vamos a encontrar las mismas capas, ¿no? Túnica interna o íntima, la túnica media, donde ya empiezan a aparecer músculo liso, y la capa externa, que es la adventicia. En cuanto a capilares, recuerden que son los vasos de menor diámetro, ¿no? Entonces miren aquí, comparen lo que es un adipocito o una célula adiposa unilocular con lo que me está señalando aquí, que es el capilar, ¿no? El capilar, vuelvo y repito, prácticamente solo es endotelio con su membrana basal, y en la parte externa pueden aparecer pericitos. Entonces la luz es tan pequeña que solo da lugar a un eritrocito. Entonces lo que yo miro en el centro es el eritrocito. Miremos otros. Este es un corte transversal. Acá puedo ver otro en un corte transversal. Aquí el núcleo de lo que sería el endotelio, y este otro núcleo que es más redondeadito corresponde al pericito, que siempre está en la periferia. Igual aquí. Esto es parte de lo que es el núcleo del endotelio, que es aplanadito. Aquí el eritrocito. Y si lo vemos en un corte longitudinal, en una sección longitudinal, entonces es una estructura tubular. Miren, en su interior eritrocitos. Aquí yo puedo ver el núcleo, los núcleos de su endotelio, y en la parte más externa, yo les decía más coloreado, los pericitos. Siempre se los ve más teñidos. Esto es glándula adrenal. Y en adrenal podemos ver, miren, sinusoides. Recuerden que los sinusoides son los capilares de mayor tamaño, ¿no?, que podemos encontrar. Entonces, por eso aquí, miren, no veo solo un eritrocito, puedo ver varios dentro de la luz, ¿no?, porque son capilares de gran tamaño. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, y voy a compartirles finalmente el de Eurel. Ya el otro atlas, pues lo trabajan ustedes, ¿no? Las otras imágenes ya las trabajan ustedes en su tiempo, ¿no?, disponible. Entonces veamos este. Bueno, esto rápidamente, porque ya todo lo detallamos en el otro atlas, pues corresponde a músculo liso, ¿no? Recuerden, corte longitudinal, corte transversal. En el corte longitudinal, lo típico, núcleos fusiformes alargados. Cada unidad es una fibra.
y en un corte transversal los núcleos, cuando se los alcanza a ver, tienen una apariencia más redondeada, ¿no? Y son, pues, generalmente los núcleos pueden también permitir la visualización de nucleolos, ¿no? En un esquema, pues recuerden que la fibra termina en punta, tiene filamentos de actina, tiene filamentos de miosina que están dispuestos de manera espiral para favorecer la contracción, ¿no? Tienen un mayor potencial de acortamiento. Músculo esquelético, entonces aquí está la fibra o miofibrilla, las típicas estriaciones de su citoplasma, los núcleos de ubicación periférica y sus fibras se localizan de manera paralela. Esa es la localización paralela. Aquí en un corte transversal, igual, la clave es la ubicación de los núcleos. Cada una de estas unidades es una fibra y los núcleos periféricos. En un esquema, el músculo esquelético, recuerden que dentro de su estructura están lo que se llaman las triadas, que es el túbulo T y las dos cisternas terminales a través de las cuales se moviliza el calcio, que es el que favorece la contracción muscular, ¿no? Y esas triadas van envolviendo varias fibras musculares. Cada fibra, recuerden, tiene varios sarcómeros, que los sarcómeros es la unidad contráctil, constituida ¿por qué? Por filamentos gruesos que son de miosina, rodeados por filamentos delgados de actina. Generalmente un filamento grueso rodeado por 6 filamentos delgados en músculo esquelético, ¿no? En el músculo cardíaco se duplica esta relación, ¿no? Las capas conectivas, recuerden, aquí tenemos lo que es cada unidad de estas. Este es un corte transversal de músculo esquelético, entonces aquí hay una fibra. Lo que rodea cada fibra se llama endomisio, que aquí está es una tinción de Van Ginson, por eso se mira el tejido conectivo de color rosa. Entonces aquí, esta es una fibrilla, miofilamento, lo que lo rodea cada miofilamento es el endomisio. El paquete de filamentos se llama o de fibras musculares se llama fascículo. Lo que rodea el fascículo, que es un componente conectivo más grueso, se llama perimisio, que es el que estamos viendo aquí. Músculo cardíaco, la principal diferencia: núcleo de ubicación central, fibras ramificadas y estriadas. Y algo bien importante, los discos intercalares o discos intercalados. En un corte transversal, núcleos igual de ubicación central y pues siempre hay capilares, ¿no? En medio, en el tejido conectivo inmersos hay muchos capilares. La diferencia, aquí ya no hablamos de triadas, sino de diadas. Entonces tenemos un túbulo T conectado a una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico que permite la movilización de calcio. Estas son fibras conductoras. Recuerden las fibras conductoras. En corazón hay fibras contráctiles y fibras conductoras. Las fibras conductoras son de mayor tamaño, tienen un núcleo, un citoplasma abundante y su apariencia granular puede estar dada por la acumulación de glucógeno, ¿no? Bueno, aquí tenemos en esta imagen una arteria, una vena. Las venas a veces en cortes transversales tienden a verse un poco más irregulares. La diferencia es la proporción de las túnicas. Recuerden, una arteria generalmente tiene una túnica media más desarrollada
en las venas, la túnica más desarrollada es la túnica adventicia. En esta imagen estamos viendo, esta es una tinción de fusina, ¿sí? En donde podemos comparar también una arteria y una vena, en donde se hace de alguna manera la relación entre la túnica íntima, la túnica media, que es más desarrollada en la arteria, y la parte adventicia, que es más desarrollada en lo que es la vena. La elástica, ya la hemos visto, esta es una tinción también especial, resorción de fusina, tiñe muy bien las fibras elásticas, que son las que se miran como onduladas, que son abundantes en la túnica media, en medio de la capa muscular, ¿no? Túnica íntima, túnica externa o adventicia. Esta es una arteria muscular. Entonces, la capa muscular es la más desarrollada. Los grandes vasos, recuerden que tienen una lámina elástica interna y una lámina elástica externa, ¿no? La lámina elástica interna son fibras elásticas que delimitan el endotelio con la parte muscular, y la lámina elástica o limitante externa es el límite entre la túnica media y la túnica externa o adventicia. Una arteriola, que es una arteria de menor diámetro, y aquí tenemos una vénula, también es una vena de menor diámetro. Entonces aquí es la proporción de las capas, siguen siendo las mismas, interna, media y adventicia, ¿no? En los vasos de menor calibre, pues la adventicia, vuelvo y repito, se tiende a confundirse o a enmascararse con el tejido conectivo que la rodea, ¿no? Adicional, entonces a veces el límite no es fácil de detallar. Lo que nunca nos vamos a confundir es la identificación de la túnica media, porque esto es músculo liso, núcleos, insisto, la apariencia de los núcleos fusiformes. Aquí vemos capilares. El núcleo, recuerden que el núcleo de las células endoteliales hay que diferenciarlo de lo que es del pericito, ¿no es cierto? El núcleo de la célula endotelial tiende a ser más alargadito, el pericito tiende a ser más redondeado y más coloreado. Bueno, en este esquema no me detengo, es lo que miramos hoy en clase, de la clasificación de los capilares, que pueden ser capilares continuos, que pueden ser capilares fenestrados cuando aparecen poros rodeados por una membrana basal. Hablamos de los sinusoides, que los sinusoides tienen una membrana basal discontinua. Esta es una microfotografía electrónica de lo que es un capilar continuo. Este es el capilar, ¿no? Y como toda su capa es, como su nombre lo indica, pues es continua, ¿no? Y como está rodeado, estos son los núcleos de los pericitos. Los fenestrados son porque tienen tienen porosidades, ¿no? O diafragmas, ¿no? En su capa endoteliales. Aquí tenemos los fenestrados. Igual, fenestrados. Este es un capilar, este es otro, y podemos ver las fenestraciones, las porosidades y su membrana basal continua. Bueno, esta es una imagen de una vena grande, las túnicas, interna, media y la parte adventicia.
o túnica externa. Podemos ver que en este caso hay válvulas. Recuerden, algunas venas de gran tamaño tienen válvulas que son repliegues de la capa endotelial. Esto es el endotelio, esta es la túnica media y lo demás es la parte adventicia o externa. Corazón, endocardio, miocardio con sus capas, fibras de conducción comparadas con fibras contráctiles, fibras de conducción de mayor tamaño, más tenues en cuanto a coloración, citoplasma de aspecto granular. El núcleo también a veces en estas tiende a no estar central, sino a desplazarse un poquito a la periferia, ¿no? En las de conducción. En las de conducción. En las contráctiles el núcleo pues más claramente es central, ¿no? Una válvula. Esta es una válvula atrioventricular. Recuerden que la válvula tiene un cuerpo fibroso. Hay una parte conectiva densa y una parte que es conectiva laxa, que vamos a encontrar en el cuerpo. Lo demás tienen una cubierta pues endotelial. Y la parte linfática pues igual tiene unas túnicas. Los vasos linfáticos de gran tamaño van a tener válvulas. Bueno, preguntas por favor. ¿No? Bueno, entonces por favor, este tiempo restante es para que revisen ustedes el material y repasen pues para